diagnóstico, ideación, de diseño y de implementación, haciendo partícipe al usuario de todo ese proceso. Entonces, lo primero, con frecuencia cuando hablamos sobre estos temas, es la gran pregunta que surge alrededor de dónde es que surge, cuáles son los grandes orígenes que tiene ese human-centric design, ese design thinking que finalmente se deriva allí. Pues surge de tres grandes fuerzas que están transformando el mundo actualmente. Muy interesante resaltar que estas tres fuerzas surgen primero de toda una visión de desarrollo de comando militar del Pentágono de Estados Unidos, de algo que se conoce como el BUCA, y a partir de allí, de este planteamiento de transformación, de gestión militar, que entre otras cosas busca incorporar toda esa visión de transformación, de innovación en todo lo que tiene que ver con procesos administrativos y tácticos del ejército de Estados Unidos, es que Joi Ito, quien fuera hasta hace muy poco el director del Media Lab del MIT, es que en un libro bien interesante que él escribe, que se llama Whiplash, Latigazo, es que retoma esos conceptos y los empieza a ajustar a todos estos cambios que él empieza también a reconocer que se dan recientemente en el mundo. Entonces él nos presenta la incertidumbre, la asimetría y la complejidad como tres grandes fuerzas, tres grandes conceptos frente a los que todos nosotros, todas aquellas personas que nos interesan los temas de transformación e innovación, tenemos que tener conciencia de ellos para poder precisamente navegar con mayor facilidad y éxito frente a todos estos retos que se nos plantean en el día a día. Entonces, el primero de ellos es el concepto que tiene que ver con la incertidumbre. La incertidumbre bajo esta óptica del diseño centrado en las personas y bajo el concepto de los modelos de negocio que se derivan como resultado de las lecturas que hacemos tempranas del mercado y las personas, hace relación con algo bien importante, y es que contrario a lo que sucedía anteriormente en muchas otras industrias, en donde las distintas habilidades, los diferenciales que presentaba el negocio frente al mercado, pues anteriormente un diferencial de una marca, de una organización, tenía una vida útil de aproximadamente 30 años. Hoy por hoy no es más de 5 años, y eso empieza a generar entonces cuestionamientos y debe desencadenar reflexiones en Alico para entender qué tanto sobre el tiempo realmente perdura nuestra propuesta de valor actual. Pero bueno, la incertidumbre tiene precisamente que ver con que hoy por hoy nos enfrentamos a alteraciones, a intermitencias mucho más aceleradas por parte del mercado. Nos enfrentamos a cambios en nuestros competidores, en esas propuestas de valor que hacen precisamente que nuestro negocio tenga que estar atento a esas distintas transformaciones. Entonces, la incertidumbre nos expone a que nuestros negocios pueden cambiar de la noche a la mañana sin probablemente haber estado lo suficientemente preparados para enfrentar esos cambios. Y miren, precisamente el aprendizaje que nos deja todas las organizaciones, las intermitencias que nos deja el COVID. Para muchas industrias esto generó cambios extremos. Por supuesto, tengo entendido que el negocio de Alico no se vio tan afectado en la fase inicial, pues debido a que precisamente suministra empaques para empresas de consumo masivo, que entre otras cosas pues se han visto altamente beneficiadas de estos encierros obligatorios que se dieron en una fase inicial y esos encierros parciales subsecuentes. Sin embargo, ¿de qué otro tipo pueden ser esas posibles amenazas o riesgos o posibles alteraciones que se escapen de nuestro control? Entonces, la incertidumbre como un concepto que nos conecta con el antónimo de la certeza, en donde nos enfrentamos a un mundo y al desarrollo de un negocio que no se ancla ya en la seguridad, en las certezas, en la tranquilidad, como anteriormente sí lo tenían muchísimos negocios. Hoy nos enfrentamos a la duda y al peligro permanente. Cómo nuestros negocios, nuestros equipos de trabajo se empiezan a preparar para que efectivamente podamos enfrentar esto con éxito. La otra fuerza que transforma el mundo y que para mí probablemente es la que me gusta más referenciar y es la que me encanta señalar en este tipo de procesos por cuanto al impacto integral que genera en la industria, se reconoce como la asimetría. Entonces, la asimetría, ¿qué significa fundamentalmente?
Que me disculpan que me acabo de desconcentrar un segundito porque me vino mi hija a saludar aquí al colegio y me estaba haciendo caras. La simetría tiene que ver entonces con que hoy cualquier industria, cualquier empresa, por grande, por más apalancamiento financiero que tenga, por mayores capacidades de transformación e innovación que tenga, cualquier empresa puede ser fácilmente desplazada por alguien que con mucho talento empieza a gestar una muy buena idea en un garaje. Y el primer ejemplo que existe alrededor de cómo se transforman industrias por completo, precisamente sin recursos, sin marcas, se presentó con Craigslist. Craigslist es una página, un sitio de internet que surgió de un gomoso del HTML hace unos ya casi que 30 años. Este personaje Craig en su escritorio dijo, ve, ¿será que uno puede programar en HTML para tener clasificados, para permitir el ofrecimiento de bienes y servicios a través de Internet? A este fue la primera persona que se le ocurrió esto. ¿Qué trajo como consecuencia la implementación precisamente de esa idea? Que terminó transformando por completo la industria periodística, por cuanto dejó sin ingresos precisamente a esta industria. Craigslist, casi 25, 26 años después de entrar a operar, sigue siendo referenciado como uno de los sitios de mayor tráfico en Estados Unidos y que, entre otras cosas, se presenta como uno de los primeros casos de éxito de cómo se incorpora la tecnología para transformar por completo toda una categoría, que en este caso nuevamente subrayo, eliminó por completo todo ese negocio de clasificados, de los cuales, por supuesto, financiaban la operación y generaban muchísimos ingresos los distintos periódicos de Estados Unidos. Y esto, por supuesto, terminó desplegándose alrededor pues, del mundo y pues claramente este ejemplo en términos de la simetría, entonces es importante tenerlo en consideración. La simetría como antónimo tiene todo lo que es simétrico, la proporción, la belleza. Y eso significa que nos enfrentamos a un mundo y entornos de negocio en donde hay desequilibrio constante, donde hay riesgo y donde precisamente alrededor de esos dos conceptos que acabo de señalar es que empiezan a surgir nuevos competidores que nos tienen que hacer a nosotros permanecer en constante monitoreo del mercado para estar no solo dando cuenta oportuna de cuáles son los pasos que van dando los posibles nuevos emprendimientos en el sector de empaques, por ejemplo, sino también reconocer qué tipo de industrias empiezan probablemente a incursionar en sectores como el nuestro, que pues, nos lleve a interpretar que claramente empiezan a surgir pues, nuevas necesidades o posibilidades para ser mucho más eficientes en ciertos modelos de negocio alrededor concretamente del tema, por ejemplo, de empaques. Luego viene otra variable que nos conecta cada vez más con todo ese concepto de diseño centrado en las personas y con el talento que se presenta al interior de las organizaciones y que se conoce como la complejidad. Y aquí quiero señalar algo categóricamente que tiene que ver con el significado que para nosotros debe tener esa complejidad. La complejidad, por el contrario de lo que muchos imaginamos, no es ser más intrincados ni más improductivos. La complejidad en este caso se entiende como la posibilidad de que incorporemos nuevos modelos organizativos precisamente en Alico para que tengamos la posibilidad de generar un entorno de trabajo, una estructura organizacional que se conecte de manera eficaz con los distintos procesos productivos y con demás frentes de negocio para efectos de que podamos generar el tipo de impacto que queremos con la propuesta de valor del negocio y en consecuencia lograr los objetivos que a 3, 4 años se ha planteado la organización. Entonces, cuando hablamos de complejidad, hacemos referencia a un talento humano que incorpora al ICO y que tiene la suficiente capacidad de ser autónomo para no solo tomar decisiones, sino adicionalmente para determinar cuál es el mejor camino para desarrollar de la forma adecuada una tarea que tiene como expectativa que ese recurso desarrolle en su día a día. Entonces, la complejidad busca personas también que tengan suficiente talento para no seguir al pie de la letra el manual que le entrega la organización o lo que dice un jefe, sino personas con suficiente talento para reconocer de qué manera ellos entregan precisamente sus distintas habilidades
para que se hagan una realidad, se materialicen todos esos sueños que tiene el negocio. Aquí conectamos conceptos como, por ejemplo, la holacracia como modelo organizativo. Por ejemplo, se ha implementado en Zappos, que es una empresa de Amazon. Zappos hace unos 2, 3 años tomó la decisión de eliminar por completo los distintos cargos directivos, eliminó la pirámide organizacional y lo que decidió fue más bien que los liderazgos en la organización vayan surgiendo conforme al talento específico que tiene cada quien en función de las distintas actividades y retos que tiene el negocio. Entonces, 3 grandes fuerzas que terminan desembocando en las personas, en el usuario como protagonismo. El diseño centrado en las personas, quiero señalar entonces que tiene sentido, porque de manera integral busca conectarse con la dimensión humana de las personas, con las necesidades, las aspiraciones, con las problemáticas del ser, para que haciendo lecturas tempranas y eficientes se puedan tomar decisiones en nuestras organizaciones en relación con el tipo de mejoras, intervenciones, transformaciones o innovaciones que cualquier empresa empiece a incorporar alrededor de sus productos y soluciones. Ahora, ¿qué es concretamente el diseño centrado en las personas? Conectándonos ya con la definición como tal. Hombre, es un marco de trabajo, fundamentalmente para la gestión del diseño de productos y servicios, de soluciones que nos permite incorporar de principio a fin ese componente humano como un componente integral de todo ese proceso. Y cuando señalo, hago referencia a ese proceso de dimensionamiento, diseño, implementación final de una solución, pues tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del contexto de ese usuario, luego del descubrimiento de posibles insights que nos llevan a conceptualizar una posible solución y luego en las intervenciones que empiezan a tener esos distintos usuarios para guiarnos frente al proceso de diseño e implementación final de esa solución. ¿Eso qué significa? Que contrario al modelo de diseño o de desarrollo de soluciones tipo cascada que tienen muchas organizaciones en donde el usuario si acaso solo participa hacia el final en una sesión de testing y prototipado, aquí lo que buscamos por el contrario es que nuestra organización haga un mapeo tempranamente de cuáles son esos distintos grupos de interés a quienes vamos a dirigir una solución al final para que en espacios, talleres, sesiones de trabajo, invitemos a grupos representativos de esos posibles usuarios de nuestras soluciones para que con ellos tengamos la posibilidad precisamente de hacer un reconocimiento integral de problemáticas, aspiraciones, necesidades que tienen todas estas personas para que nuestra propuesta de valor posteriormente tenga la posibilidad de precisamente inspirar y satisfacer de forma integral todas esas necesidades que tienen los clientes. Ahora, en lo que tiene que ver con el origen del Human Centered Design que nos conecta con otro concepto y el Design Thinking que es clave, hacemos mención del User Experience o el Customer Experience o todo lo que tiene que ver con el componente experiencial que establecen las marcas con las personas como parte de un proceso vivencial que se empieza a establecer y a desarrollar entre ambos actores. Entonces, todo ese concepto también de user experience, de customer experience, que es clave en todo ese proceso de design thinking por cuanto trabajamos con esos sujetos de interés para nuestras distintas soluciones, quisiera mencionar a 3 grandes académicos y profesionales que fueron pioneros en todo lo que tiene que ver con la lectura de las personas para la creación de soluciones. Entonces, el primero de ellos es Henry Dreyfus. Este personaje trabajó durante muchísimos años en la industria automotriz. Él escribió un libro, es hoy por hoy considerada una gran Biblia, un clásico del user experience, en donde por primera vez él empieza a dar cuenta por allá en la década de los 50 de que las personas buscan generar relaciones con las máquinas que trascienden lo que originalmente habían planeado
los diseñadores de esas mismas soluciones. Para ser mucho más claros con lo que quiero en este momento ilustrar, Henry Dreyfus empezó a dar cuenta que, por ejemplo, los carros en Ford se diseñaban teniendo en consideración las dimensiones que tradicionalmente concebían diseñadores que podían, por ejemplo, tener 2 metros de estatura. Entonces, si el diseñador, si el ingeniero industrial era un personaje así de alto, para él era casi que natural considerar que el diseño de ese carro que se llevaba al mercado, pues era uno que consideraba pues la visión de lo que era un coche a partir de la relación que establecía una persona de 2 metros frente a la cabrilla, frente al freno del carro, frente a la palanca de cambios y demás. Lo que empieza a encontrar Dreyfus por primera vez es que, por el contrario, uno no puede forzar a las personas a que se adapten a ese que mide unos 50 centímetros, no lo podía uno forzar a que se acomodara a un carro que originalmente había sido diseñado para que ergonómicamente se ajustara más a una persona de 2 metros. Entonces, empieza a hacer unos estudios que seguramente en esta ilustración que les muestro acá, muchos de ustedes podrán referenciar rápidamente. Dreyfus fue pionero precisamente al estudiar cuál era la relación de el diseño, por ejemplo, de un coche con los distintos tamaños de las personas, no solamente la altura, qué tan gordito, delgado era posiblemente ese conductor, entre muchas otras cosas. Y él empezó entonces a crear estos diagramas y a dar cuenta de la necesidad de que esos carros precisamente pudieran ser parametrizables, ajustables a las necesidades de cada cliente. Este es un muy buen ejemplo que a mí me gusta resaltar alrededor de la importancia que precisamente tiene el design thinking y el human-centric design en el éxito de las distintas soluciones de negocio que los equipos de Alico como un todo tienen posibilidad de entregar al mercado. Luego, ese concepto empieza a evolucionar en el tiempo y en la medida en que la ciencia y la tecnología se empiezan a incorporar como parte de las decisiones mismas de los negocios, pues surge entonces también un planteamiento de alguien supremamente importante que se conoce como Jakob Nielsen. Jakob Nielsen fue quien planteó en su momento las heurísticas de usabilidad que hoy tanto se aplican para proyectos en digital. Pues Jakob Nielsen, como pionero de todo esto, lo que se empezó a dar cuenta es que la gente tenía que tener la posibilidad de dar lecturas mucho más eficientes a esos datos que se desplegaban a través de una interfaz gráfica. Él empezó a reconocer en algún momento, trabajando en IBM, que no se cumplían con unos estándares que permitían, por ejemplo, que los datos que se desplegaban en una interfaz de usuario tuvieran la suficiente lecturabilidad, que la elección de colores en el diseño de esa interfaz tuvieran suficiente contraste, por ejemplo, para facilitar también la lecturabilidad y evitar la fatiga visual, entre otras cosas. Entonces, este tipo empieza a pensar en una serie de estándares que luego se transforman en esas heurísticas de usabilidad para el despliegue de datos, como una de las grandes fortalezas de la informática y de las mismas empresas que hacen uso de la ciencia y la tecnología para precisamente gestionar de forma mucho más adecuada la operación de sus negocios en el día a día. Luego, todo este aprendizaje de Jakob Nielsen es muy interesante porque lo empieza precisamente a recabar otro gran académico que en su momento fue vicepresidente en Apple por allá a principios de la década de los 90, Donald Norman, quien de hecho se convirtió posteriormente junto con Jakob Nielsen en empresario. Ambos crearon una empresa que se llama el Norman Nielsen Group y hoy por hoy asesoran en términos a muchas organizaciones, particularmente en temas de desarrollo de producto y en temas digitales, en aspectos que tienen que ver con temas experienciales, aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de heurísticas para garantizar el impacto positivo de un sinnúmero de interfaces frente a usuarios. Pues bien, Donald Norman, ¿qué encuentra como resultado de sus estudios? Que bien quiero señalar algo bien importante acá. Del concepto que crea Donald Norman, quien fue el primero realmente que empezó a hablar propiamente de experiencia de usuario,
de User Experience fue que se pegó luego a finales de los 90 Steve Jobs para transformar precisamente a Apple. Entonces, de ahí viene, entre otras cosas, lo notable que es Donald Norman y lo importante que lo referenciemos. Y es lo que encuentra como parte de esa premisa fundamental que tiene el User Experience, es que las personas buscan establecer una relación mucho más profunda, mucho más diciente en esa relación que establece con las cosas, con las máquinas. ¿Eso qué significa? Él empieza a encontrar que las personas se conectan con las máquinas, con las soluciones de negocio, no necesariamente por los aspectos racionales. ¿Eso qué significa? Me remonto un poco a cómo la industria automotriz anteriormente, por ejemplo, promocionaba o vendía sus coches. Tú anteriormente veías, por ejemplo, un carro de Nissan, una camioneta, y en vez de presentarte la camioneta subiendo una montaña o de repente cayendo por un barranco y mostrando a quien conduce esa camioneta feliz y emocionado y lleno de barro, por el contrario, anteriormente lo que se hacía era que se ponía una fotografía impoluta, muy bien iluminada de esa camioneta, acompañada de una ficha técnica. Lo mismo ocurría en la industria, por ejemplo, del hardware, de los computadores. Y este tipo lo que encuentras, no. La gente quiere establecer una relación emocional. ¿Y cómo logró determinarlo? Porque empezó a darse cuenta que era importante comenzar a hablar con el consumidor, reconocer cuáles eran las necesidades realmente que tenía en su día a día para poder identificar cómo ese hardware que producía Apple podía realmente colmar todas esas expectativas y pues superar inclusive las mismas posibilidades que previamente había previsto ese posible consumidor. Entonces, gracias a Donald Norman, por el contrario, como lo hacía IBM o como lo hacía Commodore o en su momento Atari, por ejemplo, en la década de los 80, este personaje plantea en la organización un camino revolucionario. No, señores, nuestras máquinas no van a ir acompañadas de requisitos o componentes técnicos, sino que por el contrario, las vamos a poner en el contexto de ese consumidor que conocemos para que se empiecen a establecer unas conexiones en el plano emocional que son claves para poder desencadenar ese impulso de compra y lograr, entre otras cosas, una cercanía, una afinidad inédita que nunca antes se había presentado entre un consumidor y una marca, por lo menos en la industria del hardware y del software. Y el eslogan, por ejemplo, que Apple utilizaba a principios de los 90, cuando Steve Jobs aún no estaba en la compañía, o cuando regresara a la compañía, por ejemplo, nos dice, ¿por qué todos los jóvenes deberían tener un Apple en su cuarto después del colegio? Y miren que en el computador no nos muestran una hoja de cálculo ni nos muestran un formato Word, sino precisamente una herramienta que promueve la creatividad, en este caso la producción musical. Y miren cómo el cuarto nos empieza a referenciar una serie de objetos que también conectan ese hardware con un estilo de vida muy específico que claramente Apple estaba interesado en atraer hacia la marca. Entonces, esos tres grandes académicos profesionales empiezan a darse cuenta de la importancia, la relevancia que tienen las personas para poder crear precisamente soluciones de negocio poderosas. Ahora, ¿qué encontraron también ellos al interior de las organizaciones? Que para poder implementar herramientas como el design thinking, que para poder hacer uso de toda esa visión del diseño centrado en las personas, era clave, era una condición que el talento humano al interior de la organización reuniera un cierto tipo de características, un mindset, que estuvieran conectadas precisamente con un mindset de futuro. Ya tuvimos oportunidad el martes anterior de referenciar algunos de esos elementos, habilidades y atributos que deben tener los empleados del presente y futuro. Pues bien, aquí resumimos algunos aspectos que son claves, que nos conectan con personas, con el contexto, que son condiciones claves y que en Alico tenemos que comenzar a reflexionar si verdaderamente estas características las poseen nuestros colaboradores. Ojo, y esto lo señalo con frecuencia, ayer teníamos la oportunidad de hablar en las horas de la mañana con una empresa de Bogotá que pertenece a la industria del software, y cuando hablábamos precisamente de transformación digital con ellos,
una de las condiciones principales que señalaba y subrayaba era que por más que quisiéramos ofrecer servicios de transformación digital para terceros, si nosotros como empresa, en este caso esa industria, esta empresa del software, no poseía un talento humano conectado con estas cosas, pues se terminaba pues inexorablemente derivando una incompatibilidad para precisamente poder generar valor alrededor de esa transformación digital en proyectos que se lideraran para terceros. Entonces, muchas organizaciones hoy por hoy están empezando inclusive a validar o a repensar cómo las áreas de recursos humanos adquieren y atraen talento a la organización. ¿Será que los títulos académicos empiezan a pasar a un segundo plano y por el contrario es mejor validar si esa persona que incorporamos, por ejemplo, es capaz de trabajar en equipo? En función de nuestra experiencia, lo que nosotros concluimos es que el trabajo en equipo es una condición clave, trascendental para que se pueda dar la transformación y la innovación en nuestras organizaciones y adicionalmente la posibilidad de podernos conectar de una manera empática con el mercado, con nuestros segmentos de interés para poder validar, para podernos conectar con esas distintas necesidades o problemáticas que se tienen. Entonces, la creatividad como un atributo que hace parte de esa mentalidad de futuro, se expresa en términos de la capacidad que deben tener nuestros equipos de trabajo para poder generar nuevas ideas o conceptos, nuevas asociaciones entre ideas o conceptos ya conocidos. Adicionalmente, reconocer en nuestros equipos de trabajo que la creatividad no solo es una habilidad o una tarea, también si se le puede dar esa mirada, de los diseñadores gráficos, de los publicistas o de aquellas personas que hemos etiquetado tradicionalmente como creativas. Porque el ejercicio de la creatividad en realidad, y existen técnicas, por supuesto, para desarrollarla y para promoverla alrededor de nuestras actividades del día a día, pues me parece a mí que está más que latente en los ingenieros, en las personas que trabajan en una planta, en nuestros equipos directivos, por cuanto estamos todo el tiempo poniendo a prueba nuestras habilidades cognitivas para generar soluciones frente a distintos retos que tiene el negocio. Entonces, la creatividad como sinónimo y como una capacidad analítica que nos lleva a generar un pensamiento original, que nos conecta con la imaginación constructiva, con la divergencia en un modelo de pensamiento que busca abstraerse de los modelos tradicionales de pensamiento y, en resumen, cómo precisamente nuestra organización conecta paulatinamente a nuestros equipos de trabajo con ese pensamiento creativo. Ojo, señalo nuevamente estos aspectos que tienen que ver con el mindset porque el design thinking es imposible hacerlo una realidad de nuestra organización si los equipos que participan en las sesiones de trabajo no comparten, no comulgan con estos atributos. La empatía como otro elemento clave que nos lleva a comprender al otro, a conocer las necesidades, las preferencias de nuestros consumidores, de nuestros clientes. La empatía es precisamente la posibilidad, los espacios que buscamos generar para poder identificar insights, pistas que nos lleven a profundizar, a darle mayor significado y relevancia a esas distintas conexiones que buscamos establecer entre nuestras soluciones y el mercado y adicionalmente en un plano emocional en lo que tiene que ver con la dimensión de nuestras marcas, con el plano emocional, por supuesto, de nuestros clientes. Entonces, la empatía normalmente uno, ¿cómo la puede hacer realidad? ¿Cómo la fomenta? Hay tres grandes caminos a partir de la observación, la participación o la observación y la escucha. Entonces, cuando observamos, interiorizamos y promovemos el que hagamos reconocimientos tempranos de comportamientos que se producen en el contexto de nuestro cliente. ¿Y eso qué significa? Que si queremos introducir innovaciones en nuestros empaques, es clave que nosotros observemos, por ejemplo, cómo esa mujer, esa ama de casa, utiliza los productos de aseo y limpieza. De qué manera toma en su mano los distintos recipientes, cómo vierte el contenido de ese recipiente en cualquier otro, digamos que envase que tenga disponible en su casa y cómo finalmente le da un uso al producto. Esa observación es clave. Bien interesante también señalar
que en la observación no buscamos participar, solamente observamos. Luego viene la participación, en donde además de observar, buscamos que haya conversaciones y particularmente planteando una pregunta que me encanta que debemos plantear siempre en nuestros procesos de innovación, y es el por qué. Why, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Usted por qué hace esto así? ¿Usted por qué envasa de esta forma? ¿Usted por qué reutiliza ese recipiente de esta otra manera? ¿Usted por qué habitualmente genera recompra cada 15 días? Etcétera. Y por último viene la observación y la escucha, en donde buscamos profundizar y dominar de una manera, digamos que muy eficiente, ambos frentes para que podamos nosotros pues lograr recabar toda esa información clave que requerimos para nuestras soluciones. Luego viene el optimismo, condición clave para poder abordar esos procesos de design thinking y de diseño centrado en las personas. Nuestros equipos se enfrentan a grandes retos y también a desilusiones. Cuando se busca generar transformación, innovación, inexorablemente estaremos también expuestos al fracaso. Tenemos entonces que buscar reunir talento que tenga la posibilidad de reconocer que siempre, independientemente del reto que se nos presente, tendremos la posibilidad de dar solución a los problemas o a las necesidades que se le vayan presentando a nuestra organización, a esas problemáticas o necesidades, a esas barreras que se vayan reconociendo alrededor de nuestros clientes, de nuestros consumidores finales. El optimismo entonces como actitud clave. La ambigüedad, interesante porque busca promover que en un equipo de trabajo de Alico que se encarga de generar ideas alrededor de proyectos de innovación hacia el cero, transformación en modelamiento de empaques y demás, es clave permitir que los equipos sean lo suficientemente variados como para que creemos el territorio propicio para que múltiples ideas puedan coexistir de manera simultánea. Cómo en nuestros equipos promovemos no ese pensamiento similar, sino por el contrario, en el que todos estamos de acuerdo, sino un pensamiento en donde la diferencia, el descenso pueda estar perfectamente presente. Cómo nuestros equipos y las técnicas y las herramientas de design thinking que se incorporen en los procesos nos permiten explorar un sinnúmero de ideas para encontrar respuestas a un sinnúmero de retos o caminos que debemos seguir para resolver una determinada necesidad de negocio. Luego viene el aprendizaje y conectándome con algo que señalaba anteriormente, como en estos procesos de transformación e innovación estamos expuestos a muchos triunfos y al mismo tiempo a fracasos, cómo el aprendizaje nos lleva a reconocer tempranamente qué cosas hicimos bien hechas, en qué nos equivocamos y con base en esas conclusiones a las que llegamos como equipo de trabajo, de qué manera podemos llegar a acuerdos alrededor de nuevas normas de trabajo, de nuevos consensos, para que metodológicamente, entre otras cosas, como parte de la operación y el abordaje futuro de los distintos retos, incorporando esta visión de diseño centrado en el cliente y design thinking, tengamos mayores posibilidades de triunfar. Entonces, la evaluación vista no como el fin de un proceso, sino como la gran oportunidad del origen de acciones, de planes de acción muy específicos que buscan generar precisamente mejoras, introducir mejoras en todos nuestros procesos de desarrollo de soluciones. La iteración, también como la posibilidad de que seamos conscientes como resultado de los aprendizajes, que esos distintos objetivos que se plantea el negocio, independientemente si en el proceso acertamos o nos equivocamos, reconocer que tenemos nosotros que promover la repetición de los distintos procesos que vamos ejecutando para que como resultado de esa repetición tengamos la posibilidad de elevar esas curvas de aprendizaje de una manera mucho más acelerada en nuestros equipos de trabajo para que cada uno de esos puntos de partida que nos asocia con un proceso específico en la organización, con un proceso de desarrollo de una solución, tengan mayores posibilidades de tener éxito. Entonces, estos elementos como el mindset que nuestro equipo de trabajo como mínimo debería reunir para ser exitoso. Y yo quiero hacer nuevamente aquí hincapié porque miren,
Les pongo ejemplos, y este tema lo conversamos con frecuencia con distintas organizaciones a quienes apoyamos en procesos de Design Thinking. Cuando empezamos a reconocer cómo armar los equipos de trabajo, pues previamente, por supuesto, la primera pregunta que nos hacen los clientes tiende a ser, bueno, ¿y a quiénes vamos a invitar? Lo primero que señalamos nosotros es que si bien hay que tener conocimiento y experiencia, por supuesto, del negocio como parte integral de estos equipos de trabajo, lo que sí señalamos es que es indeseable que hagan parte de esos equipos de trabajo personas que sean, por más brillantes que sean en la operación del negocio, que sean negativas, que tengan tendencia a ser detractores, que no sean capaces de trabajar en equipo, que se consideren gurús frente a un cierto tipo de tarea específica en la organización. Porque lo que hemos encontrado nosotros es que quienes no reúnen ese tipo de elementos, de conceptos asociados con el mindset, normalmente lo que uno empieza a ver en las sesiones de trabajo es que comienzan sencillamente a cruzarse de brazos, a mostrar desinterés en los procesos, a no permitir que haya interacción, que se promueva y se generen conversaciones alrededor de ideas, porque tienden a ser bastante impositivos y con frecuencia, pues ese tipo de personalidades, pues termina derivando en fracasos. Entonces, como premisa fundamental, además de los pergaminos o medallas que tenga académicamente ese personaje en la organización, más allá de esos elementos, ¿cómo validamos que efectivamente estén conectados con aspectos como los que acabamos de señalar? Ahora, cuando queremos utilizar el design thinking, técnicas que nos llevan a conectarnos con precisamente esa visión de diseño centrada en las personas, hay tres posibles caminos para precisamente generar el desarrollo de soluciones que generen el tipo de impacto y trascendencia que esperamos. Todas estas soluciones, metodologías, formas de trabajar, tienen en común tres grandes elementos: el que nos permiten escuchar, crear y entregar soluciones, inspirar, idear y generar implementaciones. Y con frecuencia, pues alrededor de estos tres elementos y como métodos de diseño, podemos encontrar uno ampliamente conocido y que se ha puesto bastante de moda en los últimos 5 años como el Design Thinking, que entre otras cosas quisiera señalar que se viene utilizando hace más de 20, 25 años por parte de muchas organizaciones. También tenemos otras derivaciones que a veces en ciclos cortos permiten generar pues soluciones o validaciones mucho más aceleradas, como por ejemplo el Sprint Design. Tenemos también el Liminal Thinking, que es un poco más abstracta como método de trabajo, camino de trabajo, pero igualmente interesante para explorar, o el Agile Experience Design, que es una amalgama de varias de estas cosas que he señalado. Entonces, el Sprint Design como un posible camino, como una opción que puede coexistir de la mano con el Design Thinking en Alico, es precisamente una propuesta de revisión que nos plantea Google de iniciativas de emprendimiento, de nuevas soluciones de negocio, para que podamos despejar y lograr reconocer si ese camino que estamos nosotros recorriendo frente a una posible solución de negocio, si genera el tipo de valor esperado. El Sprint Design es un ciclo de inmersión de no más de 5 días que nos permite confrontar nuevos modelos de negocio, propuestas de valor, ciclos de producto, etcétera. Si ustedes buscan en Google Sprint Design, se van a dar cuenta que van a encontrar un sitio donde tienen ya un repositorio de un sinnúmero también de herramientas propietarias y de terceros que les permitirán a ustedes también avanzar rápidamente en la incorporación y en ese proceso de aprendizaje precisamente de estos métodos de diseño centrados también en las personas. En últimas, el Sprint Design lo que busca es promover el real entendimiento de las necesidades, el que podamos divergir, el que podamos tomar las decisiones adecuadas, generar procesos de prototipado y testing con usuarios y validaciones adicionales frente al mercado de una posible solución. Luego tenemos el liminal thinking. La palabra liminal o liminar en español tiene su origen en el latín limen, que significa límite o frontera. Y este no es más que el lugar donde dos cosas totalmente diferentes se tocan
Y por eso es lo interesante el poder explorar este concepto, porque precisamente cuando hablamos de innovación, muchas veces lo que buscamos es, por ejemplo, cómo Alico incorpora transformaciones, ideas o innovaciones, por ejemplo, de la industria de la propiedad raíz en un negocio aparentemente tan diferente como el de empaques. Pues resulta que el liminal thinking lo que promueve, entre otras cosas, de manera esencial es eso, es cómo yo logro conectar en un umbral, en un límite que tiene mi negocio, a esta industria de los empaques con la industria de la propiedad raíz para entender dónde yo puedo jalar ideas de esa otra industria que me permita a mí generar transformaciones, por ejemplo, en mi negocio. Y viceversa. Yo creería, por ejemplo, que la industria de la construcción sería muy interesante reconocer cómo de la industria del empaque, del uso eficiente del plástico, de todo lo que tiene que ver con esa visión de cero residuos, por ejemplo, cero fallas, eso cómo se puede incorporar en un proceso constructivo. Entonces, liminar, por lo tanto, es la misma esencia de la transformación, de la innovación, que precisamente nos permite generar puntos de encuentro entre dos realidades totalmente distintas. Es esa habilidad entonces que desarrollamos para poder navegar alrededor de espacios ambiguos, irreconocibles, entre dos realidades para poder generar esa transformación. Luego viene el Agile Experience Design, que como señalaba, nos suma muchos elementos del design thinking, de métodos que inclusive nos impactan modelos organizativos eficientes en las organizaciones para innovar y transformar, como el Lean UX, y metodologías de desarrollo ágiles. Aquí también se apunta de manera integral en un proceso donde nuestro usuario final nos acompaña de principio a fin en un proceso en donde desde la misma contextualización, pasando por la contextualización, implementación final de la solución, siempre está presente el usuario. Y conectándonos con otro de estos métodos de trabajo, que pues a nuestro modo de ver es un buen punto de partida para generar el desarrollo de soluciones que entreguen ese valor superior que soñamos al mercado, encontramos entonces al design thinking. Y alrededor de lo que es ese proceso metodológico y algunos ejemplos y puesta en práctica, pues queremos compartir algunas cosas con ustedes ya para acercarnos a los últimos minutos de esta intervención. Entonces, lo primero, antes de continuar y de finalizar con este tema ya de este método de diseño, es que no puede gestarse, no se podrá aplicar, hacer una realidad el valor del design thinking en nuestro negocio si previamente no logramos comprender realmente cuál es la dimensión, la verdadera dimensión del impacto que tienen esas tres fuerzas que impactan al mundo, como señalaba al inicio, sumado a todo lo que tiene que ver con ese concepto de user experience y adicionalmente con el mindset que tienen que tener precisamente nuestros colaboradores. Cuando tenemos claridad frente a esos aspectos desde el componente teórico, conceptual y desde el componente que tiene que ver con la organización de equipos de trabajo altamente competitivos y creativos, entonces ahí sí, traigamos un método de diseño como el design thinking. Entonces, ¿en qué consiste propiamente este método de diseño? En una herramienta ante todo estratégica. ¿Y eso qué significa? Que con base en unos retos, en unas declaraciones asociadas a unos objetivos de corto, mediano plazo declarados por nuestro negocio, es que tenemos la posibilidad de mapear un sinnúmero de oportunidades que a nivel estratégico tiene, por ejemplo, Alico para generar transformaciones y un impacto adicional frente al mercado. Entonces, esos elementos estratégicos que se derivan de esos reconocimientos precisamente terminan planteando un sinnúmero de oportunidades a nivel táctico. Entonces, el design thinking nos permite ir abordando cada uno de esos focos estratégicos que nos permitan materializar esos grandes objetivos del negocio, esa gran visión del negocio, alrededor de un conjunto también de técnicas y herramientas que nos permiten de una manera práctica y eficiente abordar los elementos tácticos que nos permiten ir materializando cada uno de esos focos estratégicos
que hipotéticamente vaya reconociendo una organización. Un foco estratégico, ¿qué es? Para que haya mayor claridad. Cuando se viven procesos de direccionamiento estratégico, uno normalmente genera conclusiones alrededor de un sinnúmero de problemáticas, de oportunidades o amenazas que se deben atender con unos temas gruesos en la organización. Esos temas gruesos normalmente se constituyen, se revelan como focos estratégicos, no tienden a ser más que 8 focos estratégicos de los que se desprenden un sinnúmero de actividades tácticas. Un foco estratégico puede ser un tema de modelo de estructura organizacional. Otro foco estratégico puede ser el desarrollo del talento, aspectos que tienen que ver con desarrollo estratégico de marca, desarrollo de segmentos, investigación, desarrollo e innovación. Entonces, el design thinking como herramienta estratégica lo que nos permite es atender cada uno de esos focos que he citado a manera de ejemplo y cómo alrededor de cada uno de ellos generar posibles soluciones a distintos retos que tiene el negocio para poder seguir adelante. El design thinking, entonces, en consecuencia, tiene que ver, entre otras cosas, con un método, con una forma de pensar estructuradamente. Y aquí queremos subrayar algo. Las típicas lluvias de ideas no funcionan. No hay nada más ineficiente en los procesos creativos de innovación y transformación que las lluvias de ideas. ¿Por qué? Porque carecen precisamente de una estructura, de un método. Tú encuentras un sinnúmero de personas que llegan a hablar sobre una problemática o una necesidad sin que haya necesariamente claridad en relación con cuál debe ser el hilo conductor o las distintas fases que se tienen que ir cubriendo en esa conversación para que puedan gestarse el tipo de ideas que nosotros consideramos necesario que se vayan vislumbrando, materializando como resultado de esas conversaciones. Entonces, el design thinking, por el contrario, nos da un rigor metodológico, nos permite generar guiones de conversación, un protocolo unificado para reconocer todos como equipo de trabajo cuál es nuestro rol, qué se espera de nosotros y cuál es el tipo de insumos de información que tenemos que ir generando. El design thinking es entonces la posibilidad de dar solución a problemas y de descubrir oportunidades de acción. Esas oportunidades de acción se traducen en acciones tácticas para poder dar solución a esos focos estratégicos que a un nivel superior nos permiten acercarnos a los grandes sueños que se plantea Alico en el tiempo. Adicionalmente, también este es un método de pensamiento que promueve la creatividad, que busca que todas las personas que participan en estas sesiones de trabajo reten su imaginación para que podamos precisamente imaginar, planear, concebir, plantear hipótesis alrededor de lo que puede llegar a ser el futuro de nuestro negocio o de cuál podría llegar a ser el camino o el planteamiento de una posible nueva solución de negocio de empaques, por poner un ejemplo. Pero igualmente el design thinking, si lo conectamos con toda esa visión de innovación a cero, se puede conectar perfectamente con toda esa visión de cero accidentes, cero desperdicios, entre muchas otras cosas, cero emisiones, etcétera. Tiene un elemento que nos encanta y es que, entre otras cosas, es un método de diseño muy flexible porque se puede aplicar a cualquier ámbito de la organización en donde se requiera un enfoque creativo para generar soluciones. Y este es un tema que me encanta aquí, pues entonces resaltar. El pensamiento creativo, el design thinking como método de diseño, no solo se aplica en un área en particular de la organización, sino que precisamente se puede aplicar en el área financiera, en el área de desarrollo del talento, en el área de plantas, donde queramos, como precisamente un modelo de trabajo apropiado para generar consenso e ideas de valor. Un elemento adicional que quisiera yo subrayar acá, el design thinking no hace parte de las tareas de un área, de un departamento en particular de la organización, sino que por el contrario en Alico debe ser un comportamiento que hace parte intrínsecamente de ese talento que nos ofrecen nuestros colaboradores en el día a día para el desarrollo de las actividades. Entonces, miren, ese design thinking, ese conjunto de herramientas cuando se ponen en acción y cuando tienen como lectura principal la empatía que se traduce en la incorporación del usuario de principio a fin en el proceso de diseño,
es cuando precisamente tenemos la posibilidad de generar valor. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos encanta de una industria que se puede ver fácilmente como un commodity hoy por hoy. Medben, una organización conectada 100% con el negocio de la grifería de baños, entre otras cosas, un negocio que genera muy poca emoción y que pues en términos de generación de recompra, pues ustedes se darán cuenta que la gran problemática que tiene este negocio es que los ciclos de recompra son muy amplios. Uno cada cuánto cambia la llave de la cocina, de la ducha. En fin, son ciclos que pueden ser de 6, 7 o hasta 10 años. Entonces ellos se plantean dos grandes retos. ¿Cómo podemos nosotros competir a un nivel global? Y dos, ¿cómo podemos nosotros generar mucho mayor valor, dejar de ser un commodity, lograr incrementar los volúmenes de facturación alrededor de el desarrollo de una solución de negocio que se centra en un cliente que idealmente esta organización quisiera tener? Entonces, ese enfoque del diseño centrado en las personas y este tipo de aplicaciones metodológicas tiene dos grandes puntos de partida. Uno, en donde hacemos el reconocimiento del mapeo de cómo son nuestros clientes hoy por hoy, y en función de ese reconocimiento rápido, pues planteamos la generación de espacios de trabajo donde invitamos a ese cliente a desarrollar un cierto tipo de conversaciones con nosotros, ¿cierto? Tenemos otro enfoque donde también uno puede elegir de qué características quisiera uno que fuera el cliente más adelante del negocio. Entonces esta empresa hizo ese tipo de declaración. Hombre, yo quisiera que nuestro cliente natural fueran mujeres profesionales de 30 a 60 años, de nivel socioeconómico medio, medio alto, con familia y con jornadas laborales muy demandantes. Como resultado de esas conversaciones que permitieron generar conexiones con la dimensión humana, el Design Thinking como punto de partida busca conocer cuáles son los objetivos de vida a nivel personal o profesional de esas personas a quienes quiero yo entregar una solución, por ejemplo, de empaque. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los hobbies que tiene esa persona? ¿Cómo habitualmente utiliza productos similares en su hogar o en su vida cotidiana? ¿Cuáles son las recompensas que esa persona espera en su vida personal o profesional? ¿Con qué tipo de marcas tiene preferencias? ¿Cuál es el entorno geográfico donde habitualmente vive o trabaja o vive su cotidianidad esta persona? Entre muchos otros elementos. El reconocer, recabar esas respuestas alrededor de esos aspectos que planteo, se dan como resultado de esas conversaciones que tenemos con los clientes y del uso de unas herramientas que existen, que pues muy seguramente ustedes ya varias de ellas estarán utilizando, una de ellas ampliamente conocida como el Empathy Maps, otra que aplicamos nosotros, que tuvimos oportunidad de desarrollar con ustedes en todo el proceso de dimensionamiento del sistema de innovación de Alico, como el Customer Descriptor, entre otras herramientas. Como resultado de esas conversaciones, entonces Medben empieza a encontrar unos insights bien interesantes. Primero, que son mujeres con poco tiempo para sí mismas, que tienen cortos periodos para relajarse y que normalmente se dan largas duchas en las horas de la noche. Adicionalmente, entonces, ellos qué tipo de decisión estratégica alrededor del diseño toman, que ese diseño tiene que conectarse precisamente con la posibilidad de que podamos diseñar y entregar a ese consumidor una experiencia de ducha inolvidable, satisfactoria, y que encuentran adicionalmente entonces alrededor de esa nueva experiencia de baño, que ellos precisamente reconocen mujeres que a nivel sensorial tienen la posibilidad de conectarse precisamente con soluciones que tienen que ver con industrias diferentes a las de la grifería, como por ejemplo la industria aromática, de los aromas, de los perfumes, de las esencias. Y lo que ellos encuentran precisamente es que estas mujeres en las horas de la noche precisamente utilizan cremas, esencias de eucalipto y demás para relajarse, conciliar el sueño y poder despertar con un sueño pues que permita recuperar las energías y con suficiente descanso. Entonces, ellos empiezan a rediseñar precisamente todos esos dispositivos que tradicionalmente se utilizan en las duchas y crean un kit, el kit Medben, que precisamente permite alejarse a esta organización de esa valoración como commodity en una industria, por el contrario, donde yo no solo entrego grifos o grifería, sino unas esencias florales en unos dispositivos que precisamente
se incrustan en uno de esos dispositivos que ellos han diseñado, que como resultado del flujo del agua caliente hacen que en ese proceso de baño, ese vapor que se genera en la ducha, empieza a quedar impregnado también 100% de todas esas esencias florales. Entonces, la reconversión, la transformación, la potencialización de una experiencia de baño alrededor de la incorporación de elementos que hacen parte de otras industrias que cualquiera no vería cercanos a la industria de la grifería y que empiezan a generar nuevas oportunidades de transformación y de negocio. Entonces, en el caso de Alico, esa es una de las grandes reflexiones. ¿Cómo logramos nosotros en términos experienciales potenciar lo que experimentan tanto nuestros clientes como ese consumidor final que en últimas da uso a nuestros empaques? ¿Cómo logramos a nivel experiencial, como parte de un proceso de gestión del servicio, como parte, bueno, de un sinnúmero de capacidades que puede desarrollar y potenciar Alico, nosotros logramos conectarnos en esa esfera emocional con las demás personas para que haya una resignificación de los distintos atributos que el negocio, entre otras cosas, quiere entregar al mercado, a quienes quiere apelar? La calidez, el servicio, el conocimiento, la creatividad, entre muchas otras cosas que hay también que comunicar con vigor. Entonces, ya para concluir, un minuto, es reconocer entonces que varias industrias están cambiando y que la lectura oportuna de los usuarios, de las personas en ese proceso es clave y que esa lectura se puede hacer precisamente con técnicas de Human-Centric Design que se derivan de toda esa visión de diseño centrado en las personas. Nuevamente quiero subrayar, soluciones de negocio donde no interviene, donde no consideramos al usuario final desde el principio, nos exponen a que tengamos soluciones vacías o que tardíamente reconozcan el por qué tal vez no se habían reconocido un cierto tipo de funcionalidades o cosas que iban a ser mejor valoradas por parte del mercado en algún momento del tiempo. Sobre este tema, por supuesto, podríamos profundizar tanto más como quisiéramos. Nosotros, por supuesto, en ese contacto frecuente que tenemos con el equipo de innovación, estamos totalmente atentos y dispuestos a que cualquiera de los equipos de trabajo que tiene hoy precisamente Alico atendiendo un sinnúmero de retos de negocio utilizando Design Thinking, con el mayor gusto se puedan acercar a nosotros para encontrar mayor guía, orientar frente al uso de nuevas herramientas y demás elementos que nos permitan generar unos ciclos virtuosos que entreguen mucho valor al negocio. Nuevamente, mi nombre es Esteban Mejía y pues todo el agradecimiento de ustedes por habernos acompañado no solo hoy, sino todos aquellos que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros durante estas 3 charlas alrededor de estos temas que consideramos nosotros abren el pensamiento y la mente a muchas otras ideas para que cada uno de nosotros se alinee, se sintonice con esa posibilidad y ese reto de poder seguir emprendiendo procesos de transformación en Alico que generen mucho valor e innovación en el mercado. Muchas gracias. Esteban, muchas gracias por la presentación. Abrimos de pronto hay un espacio para preguntas si tenemos alguna inquietud, algo que le queramos preguntar a Esteban o profundizar acá en un minutico antes de cerrar la sesión. Jamie, yo, sí. David, cuéntanos. Bueno, Esteban, muchas gracias primero que todo por este espacio tan valioso. En serio que muchas gracias, un espacio demasiado educativo. Y cuando mencionaste el tema del liminal design, se me ocurrió y traje pues aquí el recuerdo la vez que tocamos las puertas de Argos para incursionar en el tema de construcción, incluso las puertas del CES para incursionar en el tema de la biomédica. Pero pues yendo más allá, Esteban, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo desde el equipo de trabajo uno puede incentivar una técnica constante y una observación constante para la creación de esas nuevas ideas? Es decir, no dentro de un parámetro metodológico, sino una generación de ideas constantes. Y la segunda pregunta, para conectarla de una vez, es cómo, si bien el proceso del design thinking
es un proceso que trae frustraciones, ¿cierto? Como bien lo decimos, porque es ensayo-error, ensayo-error. ¿Cómo también se puede educar, digamos, al equipo de trabajo para que en ese proceso de generación de ideas no se queden en la frustración, sino que vayan un paso más allá, como lo decía el creador de la General Electric, Tomás Alva Edison, ¿cierto? No me equivoqué 1000 veces, solo encontré 1000 formas de cómo no hacer una bombilla. Muchas Por gracias. supuesto, muchas gracias, David, por tus preguntas. Mira, lo primero que nosotros pues promovemos en las organizaciones para que esa generación de ideas se transforme en una constante, en un must-have en las organizaciones, tiene que ver con una de esas grandes variables de la transformación exponencial que se conoce como la experimentación. ¿Eso qué significa? Que al interior de Alico nosotros debemos propiciar unos espacios de encuentro permanentes en la organización, que no estén sujetos a iniciativas específicas que se quieran sacar adelante, sino por el contrario, espacios que se desarrollan semanalmente, quincenalmente, en entornos apropiados para que precisamente esas distintas personas, el talento de la organización, sin que vetemos absolutamente a nadie, tenga la posibilidad de participar en espacios donde se pueda hablar sobre metodologías, ideas, problemáticas, preocupaciones, tendencias del mercado, donde podamos incorporar precisamente aspectos que tienen que ver con el liminal thinking, con evaluaciones de Lean UX, entre muchas otras cosas. Entonces yo señalaría, para no extenderme más ahí, que esa generación de ideas parte de esa generación de un espacio apropiado que permita sentirse cómodos a los distintos colaboradores y con la suficiente tranquilidad de poder participar sin sentirse infravalorado frente al tipo de aportes que en algún momento se quieran generar en esos espacios de conversación, ¿cierto? Entonces, generar espacios para la experimentación donde se pueden ir programando o definiendo un sinnúmero de temáticas que se van a ir tratando en cada uno de esos espacios, en donde sencillamente cada una de esas temáticas va generando una atracción específica a un sinnúmero de personas de la organización que llegan a ese espacio no solo preparadas, sino también con la intención de generar aportes y participar en la conversación. Eso por un lado. Lo otro que señalabas alrededor de precisamente cómo nosotros lograr ser mucho más flexibles, cómo lograr generar suficiente motivación para no desfallecer frente a precisamente la falla, el error. Pues hombre, aquí muchas organizaciones lo que están haciendo es precisamente incorporar unos modelos de recompensa para que esos equipos de trabajo que participan en procesos, independientemente de si el proyecto fue o no exitoso, pero que sin embargo yo estoy totalmente seguro por el reconocimiento que hago del talento de Alico, que todos, independientemente de si el proyecto es exitoso o no, aportan con todo su entusiasmo no solo ideas, sino la voluntad para que la metodología y el rigor requerido se aplique con todo el juicio del caso para poder ser exitoso el día de mañana. Entonces, las organizaciones que tienen conciencia de que sus equipos de trabajo buscan siempre dar lo mejor de sí, optan entonces por crear unos planes de recompensa en donde al finalizar esos ciclos precisamente de creación o de implementaciones, independientemente de si tuviste éxito o no con la solución, se da algún tipo de reconocimiento al empleado, bien sea emocional o de índole racional, que tiene que ver con temas, compensaciones económicas o demás, ¿cierto? Entonces, para mantener la motivación de los equipos es clave incorporar caminos como ese que acabo de señalar. Y otro aún más importante, que hace parte de lo que señalaba ahora en el mindset, nuestros equipos se mantendrán automotivados también como parte de la incorporación en esos mismos equipos de trabajo de personas que intrínsecamente son optimistas, creativas, que quieren y les gusta trabajar en equipo, que abrazan el aprendizaje, para que entonces eso también ustedes lo referencien y lo tengan ahí pues muy presente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Esteban.
Listo, vamos a dejar entonces acá, cualquiera recuerden los formatos que compartimos, los links, la idea es que nos retroalimenten sobre todo el proceso y las 3 conferencias que hemos tenido pues en estos 3 días, agradecerles a todos Jay, la participación. Dime, Dani. perdón, te interrumpo antes de terminar y que despidas. Quería darle un mensaje a todos y es, esta charla que tuvimos hoy seguro se les va a volver muy común en los meses venideros. ¿Por qué? El Human Centered Design, como le decía Esteban, este diseño centrado en lo que quieren de realmente los usuarios, va a ser una de las metodologías ágiles que vamos a darle mucha fuerza este año a la compañía y que queremos que sea un eje de los proyectos, no solo innovadores, sino los proyectos de cada uno. Y por qué no, ojalá cada uno de los que estuvieron en esta charla lo asuman para su vida personal, por decirlo así. Entonces, invitarlos a que si tienen más dudas y todo esto nos las compartan, las estaremos compartiendo con Esteban, y Esteban nos estará acompañando a lo largo de todo este año, haciendo estos acompañamientos ya mucho más detallados en ciertos proyectos foco. Gracias a todos los asistentes, Esteban, como siempre, excelente, y Jay, te dejo para que despidas. Listo, sí, muchas gracias entonces a todos por la asistencia. Esteban, igual, ya como dijo Dani, pues esta va a ser una temática que vamos a estar consolidando durante todo el año, y aprovechen esos formaticos para que nos retroalimenten en los links que pusimos en el chat, para que nos pongan las dudas o lo que quieren profundizar, que eso van a ser insights para futuras charlas, puede ser con el mismo Esteban o también para futuros proyectos innovadores. Y la retroalimentación de cómo les pareció la charla, para nosotros también fortalecernos para una futura experiencia. Listo, muchas gracias a todos por la asistencia en estos 3 días. Nos vemos, feliz tarde. Gracias. Salud, chao.